Hola, bienvenidos a un nuevo video de Un Café con Zo. El día de hoy voy a hablar sobre feedback. Les voy a dar algunos tips de cómo tener un buen feedback y bueno, de dónde surge este tema. Y es que hace poquito estuve en un evento que se llama Agilesco y tuve la oportunidad de estar en un open space y realmente fue increíble. O sea, pude compartir en un taller un poco más conversacional, conectar con gente, compartir mucho contenido sobre feedback y bueno, creo que quiero compartirles el día de hoy a ustedes ese contenido y espero que les sirva un montón. Bueno, hay muchas definiciones sobre feedback, pero una de las que más me ha gustado es la forma en cómo le hacemos saber a esa persona que su conducta me está afectando de manera positiva o negativa, no solo a mí, sino a X personas. Entonces creo que esa es como la que más conecta. A veces nos preguntamos por qué el feedback se vuelve la palabra tabú, la palabra a la que todo el mundo le tiene miedo, a la que todo el mundo se angustia cuando te escribe el jefe, te escribe un compañero, te escribe X persona y te dice, necesito hablar contigo. Esa es como la frase como que más nos asusta, ¿no? Y sabemos que posiblemente detrás de ese necesito hablar contigo hay un feedback detrás. Entonces ustedes se preguntarán por qué le tenemos miedo a esto, ¿sí? Entonces hay muchas razones, hay muchas razones. La primera es porque venimos de experiencias pasadas en donde tal vez alguna persona no supo darnos un feedback, no supo llevar una sesión de feedback, desconoce técnicas de feedback. Entonces quedamos marcados por esas malas experiencias. La segunda razón también se debe a que a veces se desconoce que hay feedback positivo. O sea, no solo el feedback que se da es feedback negativo. A veces tenemos feedback positivo y pues es muy, muy enriquecedor también. Entonces creo que es importante también empezar a abrirnos, o sea, tener una mente un poco más abierta a entender que podemos recibir todo tipo de feedback, pero que no necesariamente deberíamos casarnos con las últimas experiencias o últimas malas experiencias. Entonces creo que por eso a veces tenemos ese temor y ese concepto de feedback, ¿no? Que cuando nos escriben, ven, necesito hablar contigo, o nos programan una reunión o un one-to-one, nos da de todo, nos ponemos de todos los colores, es justamente por eso, pero es súper normal y debemos empezar como a entender que es parte del día a día, es parte de nuestro día, día laboral, de las comunicaciones con nuestros compañeros, etcétera. Entonces, creo que empezar a entender y a ver el feedback no como ese monstruo al que le tenemos miedo, sino más bien como un amigo, creo que es parte como de ese crecimiento y ese proceso. A pesar del miedo que podamos tener al recibir tal vez un feedback negativo, hay que tener presente que el feedback en sí tiene muchos beneficios, como lo son que empecemos a generar más ambiente de confianza, tener más transparencia entre los compañeros, tenemos más autoconfianza, podemos sentir que aumenta un poco esa seguridad psicológica porque podemos también tener la oportunidad de expresarnos, entendemos que también nos están observando y somos importantes de alguna u otra manera. También crecemos desde, no solo desde un punto de vista profesional, sino también personal. Creo que son muchas las cosas que podemos aprovechar del feedback y bueno, creo que en la medida que más nos acostumbremos a él y empecemos a aplicarlo, a darlo y a recibirlo de la mejor manera, creo que van a ser conversaciones muy poderosas. Hay muchas técnicas que se utilizan a la hora de realizar feedback, entre ellas la técnica de sándwich, la técnica de feed forward, la técnica de management 3.0 que se llama feedback wrap, entre muchas otras. Pero ¿qué hace que los feedbacks realmente generen valor y generen buenas sensaciones cuando se tienen? Entonces son diferentes aspectos que se tienen en cuenta durante la sesión, que ya les voy a comentar a continuación. Y es, el primer punto es reconocer las emociones. Es muy importante entender, sobre todo cuando vamos a dar feedback, que cuando pedimos ese feedback a esa otra persona, o sea, generamos la sesión para dar ese feedback, esa otra persona viene asustada, está asustada, no sabe qué le vamos a decir, tiene expectativas, está nerviosa, no importa si esa persona es buena en su trabajo, es mala, ahí no vamos a tocar esos temas,
esa persona viene asustada y debemos empezar a entender esas emociones. Entonces es posible que esa persona también esté a la defensiva. Entonces es muy importante que empecemos a reconocer esas emociones para que a partir de ahí empecemos a construir unas buenas conversaciones y empezamos a interpretar adecuadamente lo que nos quiere decir esa persona, ¿sí? Y cómo se está sintiendo sobre todo eso. También es muy importante tener en cuenta que no debemos generalizar. Es decir, si esa persona tiene, voy a dar un ejemplo, esa persona tiende a llegar tarde a las sesiones, eh, digamos que ahí, ok, pero cuando esa persona llegó tarde una vez, no generalicemos y digamos que esa persona siempre llega tarde. Y digamos que lo haga siempre tarde, pero tratemos de no generalizar siempre, o siempre llegas tarde, siempre incumples, nunca cumples lo que se te da. O sea, esas palabras son súper fuertes dentro de una sesión de feedback, entonces evitémoslas en lo posible, ¿sí? Sobre todo si esa persona no está haciendo un hábito o no tiene un hábito en el cual pues, estemos observando que eso se esté presentando continuamente. Entonces ahí es muy importante que tengamos cuidado con eso. También es importante que describamos la conducta, más no que juzguemos. Entendamos que todos somos humanos y como parte de esa humanidad, todos cometemos errores, ¿sí? De una u otra manera, todos los días cometemos errores. Entonces es importante que nos solidaricemos con el otro y intentamos desde esa humanidad que vamos a atacar la conducta, más no a la persona. Entonces, en ese proceso es importante que le hagamos saber a la persona y describamos con datos, siendo objetivos y no de pronto descalificando a esa persona ni dañando a esa persona. Es muy importante las palabras que utilicemos. El otro punto es un feedback a la vez. A veces pasa que, bueno, y sobre todo cuando no se acostumbra a tener feedback recurrente, que se aprovecha una sesión para decir todo lo que esa persona te hizo sentir en algún momento. No, no es adecuado porque esa persona se va a sentir atacada, esa persona va a sentir que no está haciendo bien su trabajo cuando realmente no es así, tal vez es solo una conducta. Entonces es muy importante que seamos muy claros en eso, que busquemos ir paso a paso y que no aprovechemos esas sesiones para decir todo lo que esa persona nos hizo. También es muy importante ser directos, ¿sí? No irnos por las ramas, dar vueltas, es muy importante ir al grano, ser directos porque es muy importante ser claros con esa persona, ¿sí? Esa persona en ese momento, imaginemos, o sea, está teniendo muchos nervios, mucho susto, tratemos de darle certidumbre, pero a través de ser directos, ¿sí? También es muy importante que los feedbacks sean cara a cara, face to face. ¿Por qué es muy importante? Porque es muy importante ver a los ojos, ver las sensaciones, ver cómo se está sintiendo esa persona, si se está sintiendo mal, si tal vez está conectando, si no está conectando. Y para los que estamos en la virtualidad, pues prender cámara. Ahí es muy importante hacer eso. Entonces tratemos de que si vamos a hacer one to ones, lo hagamos así, face to face o digamos que ya encendiendo cámara, obviamente. También hay que buscar que esos espacios que se den de feedback sean en el momento y en el lugar adecuados. No le vamos a decir a una persona, ven, tengamos esta sesión de feedback cuando esa persona tuvo una calamidad doméstica o en medio de una reunión de muchas personas y decirle ese feedback a esa persona no es adecuado, la vamos a hacer sentir mal, va a ser incómodo para el resto de personas y hay que empezar a hacer uso del sentido común y buscar los espacios adecuados. También es muy importante que ese feedback o los feedbacks que tengamos sean recurrentes. O sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque así vamos a estar haciendo como un checkpoint con nuestras personas más cercanas, vamos a sentirnos más en confianza y es súper, súper importante que pues lo hagamos de forma recurrente y no hasta el final con la cantidad de cosas que no dijimos y ahora sí quisimos decir, ya sean buenas o malas. Y el otro punto es una propuesta de mejora. Es muy importante que en los feedbacks siempre haya una propuesta de mejora, o sea, no es únicamente decir como, bueno, me gustó esto o no me gustó esto, sino, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Cómo podemos potencializar X conducta o cómo podemos evitar esta conducta a futuro? Entonces es muy importante que generemos ciertos planes de acción y que obviamente estos planes de acción pues se les haga seguimiento.
Ahí también es muy chévere, bueno, hay un concepto, bueno, una técnica que se utiliza que es la de feed forward, yo creo que varios por ahí la conocen, y esa técnica se usa sobre todo para mirar hacia el futuro, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer al futuro? Listo, la embarraste, pero miremos hacia el futuro, ¿sí? Un poquito contrario a feedback, que es como analizar mucho el pasado y revisar el pasado. Entonces creo que hacer ciertas combinaciones de cosas y hacer uso de también otras técnicas dentro de nuestras conversaciones nos pueden hacer que nuestras conversaciones sean más poderosas, que generemos más confianza con las personas y sobre todo que construyamos relaciones de valor. Bueno, continuando un poco con estas recomendaciones para tener mejores conversaciones en sus feedbacks, también les voy a dar algunos red flags para que tengan en cuenta. Entonces, uno de los red flags que hay que tener en cuenta es dejar pasar mucho tiempo. Debemos evitar que entre un feedback y otro haya mucho tiempo. Ejemplo de tiempo, no sé, dejar pasar un mes, o sea, 2 meses, 3 meses, o sea, imagínense, mucho tiempo. Eso no es nada sano. Entonces hay que mirar, obviamente, dependiendo de las agendas y todo eso, concretar algún tipo de periodicidad para que se tenga un feedback, sobre todo con esas personas con las que más interactuamos. Otro punto a tener en cuenta es seguir pensando que el feedback es negativo, el feedback también se puede dar positivamente, también podemos potencializar cosas a partir del feedback, también podemos decirle a esa persona, ven, me gusta cómo es tu trabajo, me gusta cómo eres de participativo o participativa, que quiero que sigas creciendo en eso, quiero que sigas participando en proyectos, o sea, eso es otra manera de feedback positivo. Entonces, de seguir pensando que solo el feedback es negativo es un error. También es importante evitar dar feedback en medio de las emociones, ya sea que estemos demasiado felices o estemos con mucha rabia, hay que evitar dar el feedback en esas emociones extremas. Entonces, tratemos de buscar, no, dejar que se calmen nuestras emociones y cuando se calmen ya ahí sí generemos el feedback, ¿no? Porque no queremos decir cosas de las cuales nos podamos arrepentir o bueno, digamos que o exagerar ciertas cosas o lo mejor es buscar un espacio en donde las emociones estén más o menos neutras, ¿sí? El otro punto es las conversaciones bomba, o sea, digamos que, no sé, voy a dar un ejemplo, me escribieron algo sobre una compañera, algo que hizo mal. Entonces yo decirle, ay, oye, estás haciendo, o sea, directamente, sin analizar de pronto el contexto, sin hacer las averiguaciones, sin entender la causa raíz, yo creo que es un error garrafal entrar a hacer un feedback directo sin de pronto analizar el contexto completo y sí, y sobre todo con las emociones así arriba y así fugaces en donde prácticamente la persona no sabe de qué le estamos hablando. Entonces es muy importante calmadamente hacer las cosas. El otro punto es que no todo es feedback. O sea, a veces yo creo que el término feedback en sí se ha desvirtuado mucho, es porque para todo utilizamos la palabra feedback. Entonces, cada vez que nos mencionan la palabra es feedback, ay, no, otra vez feedback. O sea, cosas así. Entonces, no todo es feedback. A veces son simples observaciones. Oye, ponle verde en vez de azul, ponle rojo, ponle, no sé, otro color. O mira, deberías mover esta presentación para esta carpeta, o no, mira, te quedo. Esos son simples observaciones, no es feedback. Entonces, no todo es feedback. Tratemos de entender el concepto y ahí sí aplicarlo, pero digamos que es parte como de todo esto. El otro punto es que a veces hacemos lo que no queremos, o sea, evitemos más bien hacer lo que no queremos que nos hagan o decir lo que no queremos que nos digan. Entonces, por eso es muy importante saber qué palabras utilizar siempre, o sea, saber entender que al otro lado hay una persona como nosotros sintiendo, expresándose y que es muy importante primero empezar a conectar con esa persona, ¿sí? O sea, empezar a saber desde su punto de vista qué la motivó a hacer eso. Más, como lo decía, atacar la conducta más no a la persona. Entonces ahí es muy importante que veamos más es a la persona, ¿no? ¿Qué la motivó a hacer eso? Y ver cómo podemos ayudarle. Eso es súper fundamental. Ahí el otro punto es, y recomendación, es que todo el mundo se entere de ese feedback menos la persona.
O sea, es súper mala práctica e inapropiado dar feedback a una persona a las demás personas. Es decir, o sea, que nos quejemos del comportamiento o conducta de una persona sin ni siquiera habérselo dicho directamente. Creo que ahí hay que buscar el contacto directo. No podemos decirle a muchas personas algo que estamos sintiendo de otra persona sin ni siquiera habérselo dicho a esa persona. Entonces, creo que es también un poco de también ética y de pronto de formas de trabajo que debemos también buscar y buscar en nuestras relaciones con las personas y es ese contacto directo. Entonces creo que es súper fundamental que si tenemos algo que sentir o si tenemos que felicitar a esa persona, lo hagamos de manera directa, siempre. Bueno, así como recomendaciones para dar feedback, ahora las recomendaciones para recibir feedback. Entonces, la primera es ser receptivo. Es muy importante que tengamos esa actitud de apertura, de entender, bueno, me generaron este espacio, va a ser por algo, vamos a conversar, va a ser un espacio cualquiera, nos va a servir, etcétera. O sea, tener como esa actitud de apertura. El otro punto es escucha profunda. Es muy importante estar muy atentos a lo que nos está diciendo esa persona. Eh, escuchar, más que intentar responder o emitir algún tipo de respuesta, es escuchar, analizar, procesar. Es muy importante esa parte. También otro punto importante es evitar caer en patrones como discutir, intentar defenderse, intentar aclarar. O sea, digamos que hay que buscar siempre tratar de entrar como en un estado de tranquilidad, por así decirlo. Sabemos que las emociones están ahí moviéndose, pero tratar como de analizar lo que nos está queriendo decir esa otra persona. El otro punto es entender que esa persona tal vez nos quiere ayudar, entender que esa persona quiere que nosotros crezcamos, que seamos mejores. Entonces, también dar feedback es algo de valientes, porque a la hora de dar feedback no sabemos cómo hacer la respuesta de esa persona y también nos estamos arriesgando a que tal vez esa persona no lo tome de la mejor manera. Entonces, también entendamos que es una actitud de valientes el que otra persona te busque para dar un feedback, ¿sí? Y es lindo también decir, bueno, pues soy importante para esa persona porque pues está sacando un espacio para dármelo, ¿no? Entonces entender que esa persona nos quiere ayudar es muy importante. También es válido que dentro de la conversación y el feedback que estemos recibiendo, nosotros intentemos sondear, entender cómo pero no para defendernos y aclarar, sino más para encontrar esa causa raíz, analizar más los detalles, la situación en la cual se dio esa conducta. Entonces es válido hacer preguntas y sondeos. Y al final creo que es lo más importante de todo el feedback y es agradecer, ¿sí? Independientemente si se aplicó una técnica correctamente, si no se aplicó correctamente, o sea, ahí no importa eso, ahí lo importante es agradecer porque esa persona se tomó ese trabajo para darnos feedback. Entonces creo que es muy importante ese tipo. Y lo otro es que no siempre esperemos recibir feedback. Si nosotros tal vez ha pasado mucho tiempo y quisiéramos saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si, no sé, queremos ver cómo nos están viendo los demás, porque es muy importante. Sobre todo porque a veces tenemos una percepción de nosotros mismos y no sabemos cómo nos están viendo los demás. A veces sentimos, y sobre todo si nos sale bien cosas, no nos sentimos pues los mejores del mundo. Pero la vida pues nos muestra que nosotros somos seres humanos y que cometemos errores. Y que es muy importante saber cómo nos ven las otras personas porque el hecho, estamos interactuando con ellas y pues lo mejor es tener una muy buena relación con ellas. Entonces es muy importante también ver cómo nos ven. Entonces si de pronto no nos han dado feedback, pedirlo. Es muy bueno pedirlo y creo que es liberador pedirlo. Entonces genera lazos de confianza y bueno, pues creo que genera mejor comunicación entre las personas. Entonces creo que eso nos ayuda un montón.
Bueno, esto ha sido todo por hoy en un café con Sof. Espero que les haya gustado mucho el tema, que lo aprovechen. Para mí fue súper chévere compartir este contenido y espero que lo puedan incluir en sus conversaciones para que las hagan conversaciones de más valor. Y bueno, pues esperemos el próximo día.